Lo vieron el día después. ¿Qué es el día después? Una nueva sección de estas que nos han ido remozando CNN Prime, que hemos ido inaugurando junto con Dirección La Moneda, junto con Cambio de Guardia y junto también con el recomendado de Conexión Global. Y Sebastián Rivas, nuestro jefe digital, nos acompaña hoy con esta nueva sección. Bienvenido con esta nueva sección a CNN Prime. Muchísimas gracias, Mónica Rincón, y un gusto también saludar a todos los televidentes de CNN Chile en un momento donde estamos tan cerca de las elecciones, Sí, unas pues. elecciones que tienen muchos datos y muchas cifras que son interesantes de poderle poner la lupa. Y como la gente tiene que hacerse cargo de sus decisiones, por eso le pusimos el día después, porque van a tener que vivir con las consecuencias de su decisión electoral el día después. ¿Qué va a pasar? ¿Qué números vamos a estar revisando ese día después? Hoy día, ¿qué tenemos como tema en el día después? Hoy día tenemos, básicamente, vamos a presentar aquellos datos que son generales de la elección. Vamos a hacer una mirada global porque esta elección, Mónica Rincón, tiene varias particularidades. Empecemos con una. La primera es que va a ser la primera elección presidencial y parlamentaria con voto obligatorio e inscripción automática. Así es. Nosotros, si ustedes se recuerdan bien, la última elección presidencial en 2021 fue una elección con inscripción automática, pero voto voluntario. Sí, claro. Ese era el sistema que regía desde 2012. En el caso chileno, esto ha ido variando a lo largo del tiempo. Sí, en pues. 1833, la Constitución consagraba voto censitario. ¿Qué implicaba eso? Que tú tenías que tener una propiedad para votar, Claro. pero además tenías que tener 25 años si eras soltero, 25 años si eras casado, perdón, Ya. 21 si eras soltero y, por supuesto, ser hombre. Sí, pues, porque recién en 1934 se creó y se sancionó legalmente el voto femenino, pero primero fue para las municipales y en el 49 para todas las elecciones. O sea, por ejemplo, cuando mi madre nació, no era ciudadana. Absolutamente. No solo por la edad, sino porque era mujer. Y tú sabes que, de hecho, la modificación última de edad, a 18 años, que es lo que hoy día consideramos, la hizo Eduardo Frei Montalva en 1970, que también sacó otro requisito, que tú tenías que saber leer y escribir para poder votar. Claro, ahora no. Ahora no. Desde 1990, lo que nosotros conocíamos era inscripción en un registro electoral y luego, si yo estaba inscrito, podía votar. Claro. En 2012 ya lo habíamos dicho, esto cambió, inscripción automática al cumplir 18 años, voto voluntario. Lo que tenemos ahora es inscripción automática, pero el voto es obligatorio y eso cambia totalmente la cantidad de personas que van a participar. Creo que Tengo tenemos el una número. gráfica que Sí, marca eso. tenemos el número para ver el padrón definitivo. Ya, se cerró el padrón, este es. Esta es la cantidad de gente, 15.779.102 personas que están habilitadas para votar. Este número es un poquito superior a las elecciones que hemos tenido en el último tiempo, porque sí hemos tenido, Mónica Rincón, elecciones con voto obligatorio. Sí, Tuvimos la elección, la primera que tuvo este margen del plebiscito de salida de la Convención Constitucional en Claro. 2022. Luego, las elecciones para elegir candidatos del Consejo Constitucional al año Cierto. siguiente, 2023, y también la elección del plebiscito de salida ese mismo año. Y el año pasado tuvimos las elecciones municipales y de gobernador. Más o menos por eso sabemos algunas cosas. Sabemos que lo más probable es que vote alrededor de 13 millones de personas. Han votado entre el 82 y el 85% del padrón. Es una cifra muy alta. Pero eso ya nos permite, de alguna manera, todo estuvo todo un atado con el tema de la multa que Absolutamente. costó, porque sin multa la verdad es que era medio absurdo que se dijera voto obligatorio, si no hay multa. No es para los extranjeros que tienen derecho a voto, pero sí para los chilenos. Pregunta, este número, este padrón definitivo que estamos viendo, ya nos augura, Sebastián, algunas cosas, ¿o no? Absolutamente. La primera que podemos ya decir con cierta certeza, A ver. si es que no cambia brutalmente el panorama, es que el presidente de Chile que salga electo va a ser el presidente con mayor cantidad de votos en una elección. Votos netos, no estamos hablando de porcentaje. Votos Estamos hablando de netos. votos netos, no estamos hablando de porcentaje. ¿Por qué? Porque hasta el minuto el presidente que más votos ha sacado es Gabriel Boric, que en la segunda vuelta de 2021 sacó 4.600.000. Esa es la cifra a superar. Si es que nosotros hacemos una matemática y decimos, bueno, 13 millones de personas van Claro. a votar, siguiendo las elecciones pasadas, más o menos el presidente de Chile tendría como base 6.500.000, es decir, casi 2 millones más. Que de va a lo ser tuvo electo Boric. en segunda vuelta. Lo más probable es que sea electo O sea, en segunda vuelta. Las encuestas lo auguran así. No solo las encuestas, Mónica Rincón, desde 2000 que no tenemos una elección que no se haya ido a segunda vuelta. Lo que sí tenemos es que hay un porcentaje que es este 55-44 que se ha repetido en más de una ocasión, ¿no? Es un porcentaje bastante cabalístico. Es el porcentaje por el cual Gabriel Boric le ganó a José Antonio Kast el 2021. Es el porcentaje también, si ustedes se recuerdan, de la votación
no de apruebo o rechazo, sino que el a favor en contra, el en contra le ganó en 2023 al a favor por 55. En el proceso 2. El proceso 2, por 55-44, y una de las elecciones más emblemáticas y conocidas de Chile, el plebiscito de 1988, el sí y el no, también 55-44. Un número que se repite en nuestras elecciones. Estos números, estas cosas que ustedes no se fijan y todos nos vamos a ir, y que ninguno nos fijamos normalmente, Sebastián, nuestro jefe digital, nos va a ir ayudando a entenderlas. Ahora, importa ganar siempre. Nadie quiere perder, pero también importa mucho por cuánto ganas, por cuánto pierdes, y lo otro, que en este caso, como es una elección presidencial y además estamos viendo elección parlamentaria de una parte del Senado, de la mitad del Senado y de todos los diputados y diputadas, esto con mayor razón importa por cuánto ganas, por cuánto pierdes y cómo se... La pregunta es, ¿qué se juega en ese Congreso? Tú lo dices muy bien, Mónica Rincón. Nos centramos siempre mucho en la elección presidencial, pero también la parlamentaria importa. Tenemos algunos números que son los números que van a marcar esa elección y que tienen que ver con algunos porcentajes. Hay un número que es, yo diría, como el número mágico, 4/7. ¿Por qué? Porque ese es el quórum que permite hoy día cambiar la Constitución. Esto es a partir de una reforma que se hizo en 2022 cuando estábamos en pleno proceso constitucional 1. Déjame explicar algo, porque básicamente cuando fracasan los dos procesos, el primer proceso constituyente y después se empieza a ver si viene el segundo o no viene el segundo, se dice, ok, más allá de lo que pase, bajemos los umbrales para cambiar la Constitución, cosa que si todo ha fracasado, al menos no va a ser tan imposible y se rebaja y se crea un solo quórum de 4/7. Claro, para cambiar la Constitución. Antes había dos quórums que eran 3/5 y 2/3, los dos más altos. Pero con 4/7 tú puedes cambiar la Constitución. Por supuesto por supuesto que lo primero que yo voy a querer es sacar mayoría en ambas cámaras, una mayoría ojalá absoluta. Pero espérate un poquito, es bueno repasar eso también, porque uno dice ya, 4/7, pero en números concretos, ¿cuántos diputados y cuántos senadores son? 4/7 son, Mónica Rincón, 89 diputados y 29 senadores. Esa es la cantidad que necesita alguien para cambiar la Constitución y cambiar todas las reglas. Entonces, lo que vamos a estar esa noche o el día después, mirando con mucha atención, o esa misma noche, es si es que el oficialismo o la oposición, según las encuestas, dicen que le podría ir mejor a la oposición, sola o por separado. Sola parece difícil, tendría que juntarse los dos bloques de la oposición o las oposiciones, porque son más de dos en realidad, si logran 89 diputados y 29 senadores. Absolutamente. Esto es un factor a mirar porque eso involucra, bueno, poder hacer un montón de cambios sin tener que pedirle permiso al otro. De todas maneras, Mónica Rincón, ¿cómo están en este Congreso? Sí, bueno, hoy día, ¿cómo están? En el caso de los diputados, ninguna de las grandes coaliciones ni siquiera llegó a lo que se conoce como la mayoría absoluta, es decir, tener 78 de los 155. Ni siquiera llegaron ahí. Nadie tiene la mitad más uno. Claro, ni siquiera llegaron ahí, no llegaron tampoco a los 89. Y en el caso del Senado, sí hay una coalición más amplia porque Chile Vamos, Republicanos, Partido Social Cristiano y Demócratas tienen 27 senadores hoy día. Ellos sí están un poquito más cerca de llegar a esta cifra mágica de los 4/7. Hay que ver cómo va a quedar, sí, después de la elección. Claro, eso es interesante porque además habría que destacar que en el caso del Senado ya sabemos algunas cosas, porque ya vamos a ir a eso, porque no se eligen, sino todas las regiones, sino la mitad de ellas, las que se llaman las impares, por decirlo de alguna forma, que normalmente antes denominábamos impares porque eran con los números correlativos, ya sabemos que no es así, pero se decía la séptima, ponte tú, el Maule elige. En cambio, hay otra, entre ellas la región metropolitana no elige. No, en este caso, Biobío tampoco. En esta elección se eligen 7 de las 16 regiones y se eligen 23 de los 50 parlamentarios. Por lo tanto, hay 27 senadores que van a permanecer por 4 años más, salvo que los llamen como ministros u otras cosas que hemos visto en el proceso. Bueno, lo hemos visto a lo largo en las dos coaliciones que han gobernado desde el retorno a la democracia. Ya, pero déjame preguntarte, puntualicemos algo. Hay algo importante también que están viendo el día después, que van a estar mirando con calculadora en mano algunas colectividades, que es cuántos votos necesitan para no desaparecer. Eso es importante para un partido político y está el 5% de los votos a nivel nacional, eso es uno, o si no, lograr en la elección de diputados, digo 5% de los votos a nivel nacional en la elección de diputados, o bien sacar 4 parlamentarios, diputados o senadores, en dos regiones distintas. Eso es correcto, Mónica, y de hecho con eso no desaparece. Ese es el artículo 42 de la Ley de Partidos Políticos y lo que marca es la regla para que un partido exista, porque es importante, aparte de por la existencia misma, porque eso te da derecho también a tener financiamiento público. Según la legislación, el 20% de lo que se reparte entre todos los partidos,
por el hecho de existir, y el 80% restante se reparte en consonancia con cómo le fue en la elección de diputados. Por lo tanto, sacar ese 5% o sacar esos 4 parlamentarios, diputados, pueden ser 3 diputados y un senador, pueden ser 2 senadores y 2 diputados, pero si tú tienes 4 senadores sería, claro. 4 senadores sería espectacular, 4 diputados también. Claro. Si tú tienes eso, estás seguro, pero cuando uno mira la situación de los partidos en este minuto, solamente desde los números, uno ve que esta elección se juega bastante. ¿Y cuáles estarían en riesgo según estos criterios? Por ejemplo, el primer criterio, 5% a nivel nacional. Mira, hay una forma de proyectarlo porque es una elección con voto obligatorio. Eso ya cambia todo. Claro, digamos. Pero tenemos una elección con voto obligatorio que fue reciente, que fue la elección de concejales del año pasado. Que también es a nivel nacional. Y si aplicamos qué partidos quedaron bajo el 5%. ¿Cuáles? Tenemos, mira, partidos tan relevantes o tan históricos como el Partido Demócrata Cristiano, el PPD, tenemos Evópoli, Federación Regionalista Social Verde, tenemos a los Demócratas, Amarillos por Chile, el Partido de la Gente, el Partido Liberal y el Partido Social Cristiano. Entonces, aquí hay algunos partidos Si es que se repitiera, la única comparación que tenemos, pues sabemos que no es lo mismo, señores, en sus casas, claro, no aleguen, sabemos que no es lo mismo, pero la comparación que tenemos tiene que ser con voto obligatorio y a nivel nacional para comparar, y estamos comparando entonces el caso de los... Claro. Los concejales. Estamos hablando de los concejales y el 5% de los votos. Claro, que esta medición, y es bien importante los concejales porque se usa normalmente para medir la fuerza territorial y política de los partidos. Ya, y en esa, estos estarían en riesgo. Claro, entonces si tú dices, bueno, y no sacan el 5%, ¿qué vamos a mirar? ¿Cuántos parlamentarios obtuvieron esa noche? Ya. Hay algunos que corren con ventaja. El Partido Demócrata Cristiano, por ejemplo, ya tiene un senador, que es Iván Flores, por lo tanto necesita sumar 3 en regiones distintas. Él es senador por Los Ríos, por lo tanto necesita 3 parlamentarios, como sea. Como sea. Claro. Ya, 3 senadores es difícil, pero un senador, 2 diputados, 3 diputados, claro, con eso se salva. Evópoli tiene 2 senadores en 2 regiones distintas, Luciano Cruzcoque y Sebastián Keitel. Ellos apuntan a tener 2 parlamentarios, con eso tienen existencia. Lo mismo ocurre también con el Partido por la Democracia. Hay otros que tienen un parlamentario, Demócratas, por ejemplo, que se queda con Matías Walker. Por eso vamos a estar mirando esas 2 cifras probablemente. 5% de los votos, o que entre todos los parlamentarios, los que se quedan y los electos, cada partido tenga a lo menos 4, lo que le permite seguir existiendo. En 2 regiones distintas. Si tienes 4, pero no están en las 2 regiones, ahora normalmente se da que son en regiones distintas. Ahora, la pregunta también es, porque, ojo, es una de las 2. Basta con que tengas una de las dos y tú tienes asegurada la existencia por los próximos 4 años. ¿Y hay algunos que ya estén asegurados? Sí, hay 3 partidos que ya están asegurados por el número de senadores que tienen, que supera los 4. Que se van a quedar para el próximo periodo. Claro. El Partido Socialista, Renovación Nacional y la UDI. Ellos tienen 4 o 5 parlamentarios, por lo tanto ya lo tienen asegurado, ya saben que van a existir. Y también hay partidos que no están en esta lista porque sacaron más votos en la elección de concejales, por ejemplo el Partido Comunista, por ejemplo el Frente Amplio, que podrían mirar con cierto optimismo, pensar que van a estar por el primer criterio, que es más del 5%. Ahora, igual, recordemos que esta es una elección muy fragmentada y que por lo tanto sacar el 5% es bastante duro. Lo vamos a ir viendo a lo largo del tiempo, pero las cifras hoy día con las que se elige incluso los parlamentarios es mucho más pequeña de lo que era antes, Mónica Rincón, algo que de repente uno no tiene tan internalizado. Oye, ¿y hay algo más que nos puedas, algún bonus track para resultados, los datos de los candidatos para la segunda vuelta? ¿Hay algo más que debiéramos atender o lo dejamos para la próxima y lo dejamos en suspenso? Mira, yo creo que algo que es muy importante, que vamos a estar mirando la noche de la elección, que es lo más entretenido de esto, es qué va a pasar con aquellos candidatos que arrastren a otros. ¿Por qué? Porque esta es la fórmula con que muchos partidos existen. Por ejemplo, la elección pasada, Pamela Giles, que fue una de las mayorías nacionales, arrastró a 2 candidatos que tenían menos de 1000 votos. Tanto Mónica Arce como Hernán Palma en el distrito 12 de la Florida, era un distrito donde se repartían 7 cupos. Sí, pues. Adivinen qué posición estaban ellos, ambos, en la lista de candidatos. Mónica Arce estaba en la posición 53 y Hernán Palma en la posición 55. Si hubiera sido una elección por solamente las personas que tienen mayoría, ellos no hubieran podido entrar por ningún lado, pero el sistema electoral chileno permite que eso ocurra y es una de las cosas por las cuales los partidos apuestan a figuras fuertes, a figuras conocidas. Ahora, de inmediato yo te digo, y del otro lado se me ocurre de inmediato, Francisco Chaguán como senador en la región de Valparaíso arrastró a su compañero de lista. También a Kenneth Pugh, que sacó menos de 3% de los votos, 2, algo en Valparaíso. Y es muy interesante eso porque uno va viendo al final cómo se comporta este sistema, por qué los partidos tienen incentivos. Pero eso sí, Mónica Rincón, es algo que vamos a ver la próxima semana y los días siguientes, porque nos estamos preparando al final para entender qué es lo que va a pasar el día después de la elección. Y obvio que también vamos a tener que estar esa noche corrigiendo por paridad
es otro tema también que, o sea, digo, no, nada que ver, pues no materia, nada que corregir por Lamen- paridad, son las candidaturas. Son las lamentablemente candidaturas sí. las que tienen que ser Lamentablemente por paritarias. paridad no, No. las candidaturas tienen que ser Las paritarias, la candidaturas tienen que ser elección paritarias, toda no la tiene que razón, ser, toda la pero razón. sí vamos a estar corrigiendo por eso, porque no necesariamente si yo reparto 5 cupos, los Sí. 5 que tienen las mayorías se quedan con eso, sino que hay un sistema de repartición por lista, por partido, Es verdad. que Sí. lo vamos a estar conversando para que ustedes lo entiendan bien de cara a la Sí. elección y a la jornada electoral para que estén bien preparados. Toda la razón. Casi me caí con eso, pero no. Eso fue en el caso del proceso constituyente. Ahí fue así. Ahí había que corregir por aquel factor. Sebastián Rivas, entonces el próximo jueves, el día después, hacerse cargo de sus decisiones como electores, como electoras, porque hay que vivir con esas decisiones, con lo que votamos, el día después. Y de ahí para adelante. Muchas gracias, Sebastián. Nos vamos juntos a la pausa. Recuerden que ya viene el senador Daniel Núñez aquí a CNN Prime. Tu seguro de auto está en Consorcio.